Modos de ventilación: AC o asistocontrol. El modo asistocontrolado es la ventilación mecánica invasiva neonatal que comprende que es uno de los modos más utilizados en la práctica clínica en unidad de cuidados intensivos neonatales, porque combina seguridad, asegura, es decir, asegura una ventilación mínima con sensibilidad al esfuerzo respiratorio del recién nacido. Como conceptos, tenemos que comprende la parte asistida, en la que cada esfuerzo inspiratorio espontáneo del neonato, detectado por el trigger, dispara una respiración controlada por el ventilador. El modo controlado es si el neonato no realiza esfuerzo, el ventilador entrega las ventilaciones programadas a la frecuencia mínima establecida. En cada ciclo, el ventilador asegura el volumen o la presión fijada, evitando hipoventilación. Conceptos que debemos de entender. ¿Qué es el trigger? Es el mecanismo de sensibilidad del ventilador que detecta cuando el paciente intenta iniciar una inspiración y en respuesta dispara una ventilación asistida. En pocas palabras, el trigger es como el sensor que le dice al ventilador: el paciente quiere inspirar, ayúdalo. Indicaciones. Modo asistocontrol. Está indicado para los casos de patologías como síndrome de dificultad respiratoria moderada grave, apneas recurrentes que no responden al CPAP, alteraciones neurológicas con pobre drive respiratorio, posquirúrgicos, situaciones de inestabilidad hemodinámica con compromiso respiratorio. Parámetros principales. Tenemos frecuencia respiratoria. En recién nacidos a término llegan a alcanzar las 30 a 50 respiraciones por minuto, prematuros de 40 a 60. El volumen corriente, que corresponde a 4 a 6 mililitros por kilogramo, aunque algunos textos sugieren hasta 8 mililitros por kilogramo en casos restrictivos. El modo controlado por presión. Se calcula el volumen corriente esperado a partir de la presión de conducción. La presión inspiratoria pico o PIP, usualmente de 15 a 25 centímetros de agua, ajustada para lograr el volumen corriente deseado y buena expansión torácica. Regresando a lo que es el volumen corriente por presión, cuando usamos ventilación en modo control por presión en un neonato, no programamos directamente el volumen corriente, sino que ajustamos la presión inspiratoria que el ventilador entrega. El volumen corriente resultante depende de la presión de conducción, que es calculada mediante la resta de la presión inspiratoria pico programada menos la presión positiva al final de la inspiración. Este gradiente es lo que realmente impulsa el aire hacia los pulmones. En relación con la mecánica pulmonar, el volumen corriente obtenido no es fijo, sino que depende de la distensibilidad pulmonar, cuánto se expande el pulmón por cada centímetro de agua. Las resistencias de la vía aérea, cuánto se opone al flujo de gas. La fórmula simplificada es: volumen corriente es igual a presión soporte por compliance. Un ejemplo, un neonato con una compliance de 0.5 mililitros por centímetros de agua. Tenemos una presión soporte de 12, ejemplificada por una PIP 16 menos la PEP de 4. El volumen corriente esperado entonces es 12 por 0.5 igual a 6 mililitros. Si pesa 1 kilogramo, tenemos que estamos pasando 6 mililitros por kilogramo de peso. Los valores de la compliance pulmonar neonatal pueden variar de acuerdo a la edad gestacional. Por ejemplo, en prematuros extremos comprende de 0.3 a 0.5 mililitros por centímetro de agua por kilogramo de peso. Prematuros tardíos de 0.5 a 1 mililitro por centímetros de agua por kilogramo, y en recién nacidos a término de 1 a 1.5 mililitros por centímetros de agua por kilogramo de peso. Adultos normales de 5 a 6 mililitros por centímetro de agua por kilogramo. Situaciones patológicas como los síndrome de dificultad respiratoria, la compliance puede caer hasta 0.2 a 0.3 mililitros por centímetro de agua por kilogramo.
Para ver la presión soporte en el modo controlado por presión, tú programas el PIP, la presión inspiratoria pico y el PEP. La presión soporte no aparece como un número aislado en todos los ventiladores, pero se puede calcular mediante la siguiente fórmula, que fue la que ya observamos. PIP menos PEP igual a la presión soporte. En algunos ventiladores modernos aparece como presión de soporte. En modos controlado por volumen, tú programas el volumen corriente objetivo y el ventilador ajusta el PIP necesario. Aquí, la presión soporte es variable y se observa indirectamente, mirando la PIP real alcanzada en el monitor, restando la PEP de esa PIP, obteniendo la presión soporte. En la gráfica presión-tiempo, el pico de presión inspiratoria menos la línea del PEP basal, es decir, visualmente es la altura de la meseta de presión sobre el PIP. Implicación práctica. En el en modos de ventilación mecánica asistido controlada por presión, ajustamos PIP hasta lograr un volumen corriente exhalado deseado entre 4 a 6 mililitros por kilogramo. Si la compliance mejora, un ejemplo tras surfactante, con la misma presión el volumen corriente aumenta y esto puede aumentar el riesgo de barotrauma. Si la compliance empeora, por ejemplo una telectasia, el volumen corriente disminuye, llevando a una hipoventilación. Por eso, siempre debe de monitorizarse el volumen corriente exhalado en el ventilador, ajustar la presión de conducción según gases y expansión torácica. Siguiendo con los parámetros, pues tenemos presión inspiratoria pico, que usualmente va entre 15 y 25 centímetros de agua, ajustado para lograr volúmenes corrientes deseados y buena expansión torácica. La PEP, presión positiva al final de la expiración, de 4 a 6 centímetros de agua y puede subirse en atelectasia hasta 7 y 8 centímetros de agua. Tiempo inspiratorio, generalmente de 0.3 a 0.4 segundos, en prematuros de 0.35 a 0.45 segundos. Trigger o sensibilidad, generalmente cuando es manejada por flujos de programa de 0.2 a 0.5 litros por minuto. Una presión, cuando es por presión, tenemos que se puede ajustar de menos 0.5 a menos 1 centímetro de agua, con el objetivo de evitar autodisparos y asegurar la sincronía. Una FiO2, la mínima necesaria para mantener saturaciones de oxígeno entre 90 y 95%, según guías internacionales. Ventajas. Mejora la sincronización del paciente con el ventilador, reduce el trabajo respiratorio, garantiza ventilación mínima si el si el recién nacido deja de respirar. Permite ajustes finos de parámetros según la mecánica pulmonar. Complicaciones o puntos a vigilar. Asincronía si el trigger está mal calibrado, balotrauma o barotrauma si el volumen corriente o la PIP son elevados. Autopip si el tiempo inspiratorio o frecuencias respiratorias son inadecuadas. Dependencia ventilatoria prolongada si no se programa adecuadamente. Valores que son sugeridos de acuerdo a la edad gestacional o al peso que se pueden ir programando. Pasamos a los criterios clínicos y gasométricos para progresar de una ventilación asisto controlada a una ventilación mandatoria intermitente. Esta la podemos hacer cuando la estabilidad respiratoria mantiene frecuencias respiratorias adecuadas para la edad gestacional, movimientos torácicos simétricos, con buen esfuerzo inspiratorio, saturaciones de oxígeno meta, con FiO2 menores a 0.30, 0.40 y ausencias de apnea significativas o bradicardias asociadas. Parámetros ventilatorios bajos. La presión de conducción, que sea menor de 12 a 14 centímetros de agua, una PIP de menor a 5 o a 6, frecuencias respiratorias programadas menores de 30 a 40 respiraciones por minuto y volúmenes corrientes exhalados de 4 a 6 mililitros por kilogramo con estabilidad.
escasa o nula necesidad de maniobras de reclutamiento. Gasometrías manteniendo pHs arriba de 6.25 a 7.30, PCO2 de 40 a 55, tolerando ligera hipercamia permisiva, una presión parcial de oxígeno de 50 a 70, con saturaciones metas entre 90 y 95%. Condiciones clínicas generales. Hemodinámicamente estable, sin inotrópicos altos, eh, temperatura normotérmica, adecuado control metabólico, glucosa, electrolitos, no sepsis activa o crisis convulsivas.